Un desastre natural azotó a Turquía y Siria en una noche de terror que paralizó a Asia. Miles de pérdidas humanas, millones de dólares en daños irreparables y edificios reducidos a polvo fue lo que quedó tras el terremoto que atacó como a un lobo, de forma sagaz y punzante. Un terremoto de magnitud 7,8 azotó el sureste de Turquía y Siria a primeras horas del lunes, derribó cientos de edificios y durmió para siempre a más de 1.300 personas. Se creía que aún quedaban cientos de personas bajo los escombros y la cifra de víctimas podría subir conforme los rescatistas buscaban entre los restos en ciudades y pueblos. A ambos lados de la frontera, los temblores despertaron a la gente de golpe varias horas antes del amanecer y le hicieron salir a la calle en una noche fría de viento, lluvia y nieve. Docenas de edificios se derrumbaron en ciudades de toda la región fronteriza. Rescatistas y residentes buscaban ansiosos bajo los escombros, entre pilas de metal retorcido y bloques de concreto. Un hospital se derrumbó en Turquía y los pacientes, incluidos recién nacidos, fueron evacuados de un puñado de centros en Siria. En la ciudad turca de Adana, un testigo dijo que 3 edificios cerca de su casa se habían caído. Una persona exclamó: "No tengo fuerzas para aguantar", entre los escombros mientras los rescatistas trataban de localizarla. Como los esfuerzos de retirada de escombros continúan en muchos edificios en la zona del terremoto, no sabemos cuánto subirá el número de fallecidos y heridos, dijo el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Esperamos dejar atrás estos días desastrosos con unidad y solidaridad como país y nación. El epicentro del sismo se situó al norte de Gaziantep, una capital provincial turca, pero se sintió hasta El Cairo. Hizo que los vecinos de Damasco huyeran a las calles y propinó un brusco despertar a la gente de Beirut. El sismo golpeó una región marcada a ambos lados de la frontera por más de una década de guerra civil en Siria. Del lado sirio, esa zona está dividida entre territorio controlado por el gobierno y el último enclave en manos de la oposición, que está rodeado por fuerzas sirias con apoyo de Rusia. Turquía, por su parte, acoge a millones de refugiados de ese conflicto. Unos 4 millones de sirios de otras zonas del país desplazados por los combates abarrotan las regiones controladas por la oposición. Muchos viven en edificios ya debilitados por bombardeos pasados. Cientos de familias quedaron atrapadas entre los escombros, según un comunicado de la organización opositora de emergencia Cascos Blancos. Los maltrechos centros médicos y hospitales se llenaron de heridos con rapidez, según rescatistas. Otros, como un hospital de maternidad, tuvieron que ser evacuados según la organización médica SAMS. Se teme que haya cientos de víctimas, dijo Kador, refiriéndose a la región noroccidental del país. Estamos bajo presión extrema. Turquía se ubica en una zona de grandes fallas sísmicas y registra terremotos frecuentes. Unas 18.000 personas murieron en 1999 en una serie de terremotos en el noroeste del país. El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó la magnitud del temblor en 7,8. Se registraron al menos 20 réplicas. La más fuerte tuvo una magnitud de 7,5 según las autoridades turcas. El sismo destruyó edificios desde las ciudades sirias de Alepo y Hama a la turca de Diyarbakir, a más de 330 kilómetros de distancia al noreste. Casi 900 edificios se desplomaron en las provincias turcas Gaziantep y Kahramanmaraş, indicó el vicepresidente Fuat Oktay. Un hospital se derrumbó en la ciudad costera mediterránea de Alejandreta, pero en un primer momento se desconocía el número de víctimas. Las televisoras turcas mostraban la pantalla dividida en 4 o 5 para ofrecer cobertura en vivos de las labores de rescate en las provincias más afectadas. En la ciudad de Kahramanmaraş, los rescatistas sacaron a 2 chicos con vidas de entre los escombros, mientras otro intentaba llegar a un familiar. Docenas de países, así como la Unión Europea y la OTAN, ofrecieron ayuda, ya fuera en forma de material médico, equipos de rescate o dinero. Los daños evidentes en las imágenes de zonas afectadas suelen asociarse a una gran pérdida de vidas, y el frío y las dificultades de trabajar en zonas afectadas por una guerra civil solo complicaban los esfuerzos de rescate. En Turquía, la gente que intentaba salir de las regiones afectadas provocó atascos de tráfico que complicaban los esfuerzos de los equipos de emergencia por llegar a los lugares golpeados. Las autoridades instaron a los vecinos a no tomar las carreteras. Mezquitas de toda la región abrían como refugio para la gente que no podía regresar a sus casas en temperaturas que rondaban la congelación. El temblor causó graves daños en el monumento más conocido de Gaziantep, un castillo histórico sobre la colina en el centro de la ciudad. Parte de los muros y las torres vigía de la fortaleza quedaron destruidos y otras partes muy dañadas, según imágenes de la ciudad. En Diyarbakir, cientos de rescatistas y civiles formaron filas sobre una montaña de escombros y pasaban pedazos de concreto, enseres y otros restos mientras buscaban a sobrevivientes atrapados y las topadoras buscaban entre los escombros más abajo. En el noroeste de Siria, el temblor agravó las dificultades para el enclave opositor que tiene su centro en la provincia de Idlib, que lleva años bajo asedio y sufre ataques aéreos frecuentes de Rusia y el gobierno sirio. El territorio depende del flujo de ayuda de la cercana Turquía para cualquier cosa, desde comida a suministros médicos. El grupo opositor Defensa Civil Siria dijo que la situación en la región controlada por los rebeldes era desastrosa, pues había edificios enteros desplomados y personas atrapadas entre los escombros. En la pequeña localidad rebelde de Siria de Asmarín, en las montañas junto a la frontera turca, se llevaron al hospital los cuerpos de varios jóvenes envueltos en mantas.
El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el epicentro del sismo se ubicó a unos 33 kilómetros de Gaziantep, a una profundidad de 18 kilómetros. Más de 900 personas murieron en 10 provincias turcas, con más de 5.400 heridos, según el vicepresidente del país. La cifra de occisos en las zonas de Siria controladas por el gobierno subió a 330, con unos 1.000 heridos, según el Ministerio de Salud. También se reportaron más de 200 difuntos en zonas bajo control rebelde del país, según los cascos blancos, aunque otra organización médica, SAMS, dio una cifra de 135 víctimas. Ambas dijeron que había cientos de heridos. Hüseyin Yayman, legislador de la provincia turca de Hatay, dijo que varios de sus familiares habían quedado atrapados bajo sus casas destruidas. Hay muchas otras personas que también están atrapadas, dijo por teléfono la televisora Haberturk.